Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Sí, señores, seguimos aquí en vivo en Radio Salud para todo Buenos Aires. Cuando ha empezado a llover en algunos sectores de Buenos Aires, hoy jueves, 8:30 de la mañana, estamos en comunicación con nuestra psicoanalista especialista en psicosomática, la licenciada Dorrit Bush. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? ¿Está con Bien. paraguas? Sí, tempranito sí, por algunos sectores llueve un poquito más, pero va a estar así. Pero es una llovizna muy, muy finita. Sí, Como sí. mi nietito un día se para en la puerta y mira y dice, está garugando. Me Está dice. garugando, Y exactamente. yo decía, ¿y de dónde sacó esa palabra? Bueno, Bueno, sí, está gris. Es un día está. gris. Y hemos los- vuelto un poquitito a los días invernales, pero de igual manera no hace tanto, pero tanto frío, ¿eh? Hoy no, Está- pero siempre la primavera es. Uno dice, ay, qué bueno había primavera, qué bueno, y después la primavera es un frío. Es un cambio de estaciones, es un choque de masas, de un lugar al otro, nos vamos de un lugar al otro como Y cuando bueno, la como cara nos vende, siempre uno, ¿eh? como cuando la ¿Cómo? cara nos vende, ¿no? Es un cambio, viene Ah, un sí, a mí me tiempo, encantó. Ese fue un comentario que hizo una oyente cuando estábamos hablando de todas estas cuestiones que yo quería retomar, porque sí, son tan buenas las expresiones así que salen del pueblo, que salen de la gente, ¿no? Y entonces yo pensaba, está bueno retomarlo, porque no solo la cara nos vende, nosotros hablamos con todo el cuerpo. ¿No? ujú, A veces yo he comentado esto acá, que a veces nosotros reconocemos a la persona como camina, por ejemplo. Yo de sí, lejos sí, muchas veces en el club reconozco a alguna persona amiga por la manera como camina, o ujú, sea, sí, sí. cómo maneja el auto, cómo estaciona, todas las cosas, porque nosotros estamos siempre, permanentemente comunicando lo que nos pasa, expresando. ¿Usted se acordó de dar el teléfono para que manden sus preguntas? Sí. Lo voy a Bien, hacer. estaba a punto, justamente me hace acordar bien la licenciada, ¿eh? Bueno, para aquellas personas, por supuesto, que se quieran comunicar, lo pueden hacer con nosotros en vivo al WhatsApp, 11 58 87 22 22. Repito, Sí. 11 58 87 22 22. Me hice reír, pero Y tiene bueno, razón, tiene razón, tiene razón. mm, a mí me gusta mucho cuando hacen alguna pregunta porque me estimula a tocar otros temas que tal vez no tenía justamente en ese momento en la cabeza, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el cuerpo habla, hablamos todo Ujú, el tiempo, expresamos todo el tiempo mientras estamos vivos, ¿no? Porque como estamos llenos de intenciones, llenos de deseos, llenos de las cosas que sentimos, entonces eso lo expresamos. Por eso esta oyente muy bien dijo, la cara nos vende. ¿Por qué dijo nos vende? Porque a veces no queremos que el otro se entere de lo que nos pasa, y sin ujú. embargo, en la cara, hasta en el tono, hasta nosotros podríamos eventualmente, es ya un poco más difícil, pero eventualmente darnos cuenta de cómo habla la otra persona, aunque no la vea, en qué estado de ánimo está, ¿no? Sí, sí, es Eso tiene. totalmente, se nota, a ver, no hace falta ser muy perceptivo, pero es casi automático, nos pasa a diario. Claro, pues Este, una manera, es una comunicación de inconsciente a inconsciente, casi uno podría decir, ¿no? ujú, Entonces uno dice, bueno, pero ¿y cómo es eso? ¿No hablamos con las palabras? Dígame, ¿no hablamos con las palabras? sí, Entonces uno tendría que preguntarse, bueno, ¿qué es hablar? ¿No? ¿Qué es hablar? Porque hablar, los chicos cuando empiezan a hablar a los 2 años, no sé. y por ahí.
primero algunas palabritas, lo que más les interesa y les importa. Generalmente la primera palabra que dicen es mamá o algo por el estilo, ¿no? Pero ¿y qué pasa? Antes no se comunican, porque hablar es comunicarse, ¿no? Y uno dice, pero ¿y cómo? Antes de eso no se comunican. Bueno, usted sabe que hace 100 años atrás se pensaba eso, que el bebé era algo así como una cosa, Ujú. y que recién después de los 2, 3 años empezaba a tener un psiquismo, si se quiere decir, un alma que se puede expresar, pero que antes nada. Bueno, eso fue cambiando un montón a lo largo de los años, a punto que hoy en día se sabe que incluso el bebé recién nacido puede expresar cosas que le pasan. Tiene que haber una persona que esté muy capacitada para entenderlo, porque esto es como ir a Sí. Rusia y entender ruso. Bueno, yo voy a Rusia, no entiendo nada, ni una palabra, 2 o 3 palabras nada más. Pero alguien que va sabe el idioma y te sabe traducir. Bueno, Ujú. el idioma de lo que nosotros expresamos, ese también hay que entenderlo, ¿no? Porque el pobre bebé, imagínense qué lío para que se pueda comunicar, lo único que puede hacer es llorar y Sí, patalear. sí. Pero bueno, se puede ver cómo se alimenta, cómo duerme, cómo se mueve, las expresiones que tiene. Eso lo estudió mucho una psicoanalista que se llamaba Melanie Klein, que empezó a hablar del psiquismo de los bebés recién nacidos, y Ajá. después, y después se agregó un psicoanalista argentino, Arnaldo Raskowski, que empezó a hablar del psiquismo fetal, porque psiquismo es eso, es tener una vida, tener motivaciones, tener deseos, tener... Fíjese, incluso a usted que le gustan los perros. Sí. Los perros se Sí, demuestran lo que uno, estaba pensando eso, sí. lo que siente, ¿no? Pero hay gente que se comunica mucho mejor con los perros. Yo, por ejemplo, no soy muy acostumbrada a los perros, estoy más acostumbrada a los gatos. Ujú. Pero el perro, uno viene y mueve la cola y uno dice, mira qué contento que está, ¿no? Sí, O sí. viene con la colita toda así, las orejas todas para abajo y uno dice, ¿qué le pasa? ¿Se asustó? ¿Está deprimido? Hasta le Claro, sí, pregunté, sí, sí. ¿no Sí, está sí, se expresan. enfermo? O sea, todo lo que vive se expresa algo que le pasa, comunica. El único tema es que del otro lado tiene que haber alguien que comprenda lo que está comunicando, porque si Ujú. no, le vuelvo a decir, es como que Claro, yo vaya a Rusia y entonces me sienta muy aislada porque no sé si siquiera si saben hablar inglés, ¿no? claro. Sí. ¿Y a qué viene todo este discurso sobre el hablar, sobre el comunicar, ¿no? De que nos comunicamos de muchas maneras. Y una de las maneras que nos comunicamos es con todo nuestro cuerpo, no solo con la cara que nos ven. La cara nos vende, pero todo el cuerpo nos vende. Sí, Que quedó es verdad, es una expresión muy popular esa, te a mí vendió la me cara, sí. encantó, porque podemos ver en la manera como ya le dije, cómo está sentado una persona, cómo se mueve, cómo camina, cómo habla, más allá de lo que dice, porque a veces uno se da cuenta que lo que dice no está del todo de acuerdo a lo que uno percibe que le pasa. Puede uno decir, puede alguien venir y decir que está bien, que está bárbaro, que está súper, que no sé yo, y uno se da cuenta por muchas otras señales de que en el fondo no está tan bárbaro. De ahí sale hasta ahí que la vende, la cara lo vendió, la Sí. posición lo vendió. Pero entonces, ya que siempre hablamos de medicina acá, Ujú. también nos comunicamos con las cosas que nos pasan en nuestro cuerpo.
en nuestro físico. Por ejemplo, lo que siempre yo cuento o cito o menciono, porque me parece, es cuando alguien se pone colorado. Sí, 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 sí. Se pone colorado más allá de su voluntad, le pasa que se pone colorado y justamente ahí la cara lo vende porque todo el mundo, o los que son más perceptibles, dicen, mira, le dio vergüenza. Le dijeron vaya a saber qué cosa y le dio vergüenza. O la persona se pone pálida, pálida, blanca, y uno se da cuenta que se asustó o que algo le pasa. Ujú. Siempre decimos, ¿qué le pasa? O empieza a temblar, ¿no? Y aparte que es interesantísimo porque todas estas expresiones de las emociones tienen un sentido, ¿no? No es cualquier cosa. Cuando una persona tiene miedo o un animal tiene miedo, póngale, se le paran los pelos. Justo Sí, a mí que me sí, sí. gustan los gatos. Mete la cola entre las patas, sí. Tengo un mensaje, A tengo un ver. mensaje. Bueno, a ver, primero, repito, vía de comunicación, 11 58 87 22 22. Buen día, soy Betty de San Justo, le mando un abrazo grande. Hay tantas formas de expresarse que a veces es tan solo no decir nada. Es decir, hay veces que no hace falta decir nada. Saludos. Bueno, ahí está. Ah, sí. Bueno, en boca cerrada no entran moscas, otro Ah, de los lindos dichos. ujú. Sí, y qué cuidado que hay que tener con las cosas que uno dice. Y a veces el silencio es interesante lo que dice esta oyente, porque a veces el silencio incluso dice más Claro. que lo que uno hubiera. Por ejemplo, alguien viene y me dice una cosa ofensiva y yo me callo y lo miro y también cómo lo miro, hay que ver cómo lo miro y no digo nada, ¿no? Porque si uno empieza los gritos y qué sé yo, capaz que ni siquiera, pero no decir nada, los silencios pueden comunicar muchas cosas, es muy Ujú. interesante. ¿No? Entonces, yo decía recién que, por ejemplo, el gato, cuando se asusta, ¿qué le pasa al gato? Se pone todo así y se le paran todos los pelos de punta, Se pega un ¿no? grito. No, pero sobre todo que, y sabe que esto, miren que es interesante porque todo esto tiene un sentido. Esto no pasa por casualidad. Esto tiene sentido que en la naturaleza porque el gato así se hace más grande. Ujú. ¿No? Claro, es cierto, es cierto. Pero sí, y entonces es como una manera de asustar al otro bicho que se le acerque, ¿no? Ujú. Y Sí, bueno, y así cada gesto nuestro, cada movimiento corporal tiene su sentido y si tenemos del otro lado a alguien porque yo veo un gato que está así y voy a decir, uy, que se asustó, ¿qué vio? Hay una víbora, qué sé yo, en Córdoba, por ejemplo. Veamos lo que hay ahí, porque ahí debe haber algo que le pareció peligroso, ¿no? Entonces, esto pasa también con nuestro cuerpo y con nuestros órganos, y después a partir de ahí con nuestras enfermedades, nada más que esto ya se ha vuelto mucho más inconsciente. Como yo le dije hace un rato, cuando alguien se pone colorado, sabemos que está con vergüenza. Pero cuando alguien tiene una rosácea, por ejemplo, ya decimos, mira, tiene una rosácea, que vaya al dermatólogo, porque ¿qué diablos está ahora expresando con eso? Ya no lo sabemos. Ya se fue más hacia el inconsciente. Cuando alguien, como le digo, tiembla, ¿no? Uno dice, pero este está asustado, ¿no? Pero después ujú. hay también de golpe una enfermedad que se llama temblor esencial y que la persona tiembla y nadie sabe por qué. Entonces, a medida que lo que significa nuestros gestos y nuestros síntomas se hace más inconsciente, decimos, ¿qué decimos? Tiene una enfermedad somática. Entonces, Está no, somatizando.
Sí, o decimos tiene una enfermedad orgánica, vayamos al Ujú, médico, que le hagan los análisis de sangre y todo. ¿Y cuál es, qué sería lo mejor, lo óptimo? Es que vaya tal vez al médico, pero que también trate de averiguar qué es lo que está expresando, ¿no? ujú, Porque, ¿cómo tenemos que entender esto? ¿Cómo puede ser? Cada órgano de nuestro organismo tiene una función, ¿no? sí, Y son funciones distintas, porque el riñón filtra, el pulmón hace un intercambio con el medio ambiente, incorpora oxígeno, es una función a- muy evidentemente distinta a la del riñón, ¿no? El riñón se queda con lo que le sirve y desecha lo que no le sirve. Y la piel que te cubre, que te protege. Entonces la función es específica de cada órgano, no ujú, es cuando a alguien le pasa algo en el riñón, no le hacen un trasplante de una rodilla, no sé cómo decir, sí, es específico lo que tiene que hacer. Entonces tienen que poner un riñón, ¿no? ujú, Entonces cada órgano tiene una función específica y esa función nos habla de su para qué. ¿Para qué está el riñón? Para tal cosa. Con algunas cositas en nuestro organismo hasta podemos prescindir y seguir viviendo bastante bien, pero hay órganos en los cuales no podemos vivir. ujú. Sin su función no podemos vivir, el hígado, el corazón, los riñones, por lo menos uno tenemos que tener, etcétera, etcétera. Entonces, nos habla de su para qué está. Y el para qué está nos habla de qué, de su sentido, de su significado. Y usted Ujú, sabe que el significado no es una cosa física. El significado es algo que hay que comprender. El significado mire, en castellano la palabra sentido tiene tres acepciones. Quiere decir lo que yo siento, quiere decir la dirección en la que me encamino y quiere decir el significado, ¿no? ujú, Entonces nosotros pensamos que si cada órgano tiene una función diferente, tiene un sentido diferente dentro de nuestro organismo, es casi como si nos contara una historia. Incluso cuando vamos viendo la evolución en la filogenia, cómo se fue creando ese órgano, por ejemplo, la tiroides. Tengo un mensaje, ¿eh? A ver, dale. Ah, tengo un mensaje. Dice, buen día, soy Silvana. Creo que lo que están hablando es más de la gente que no se expresa o que se come lo que siente. Los que decimos más las cosas solemos mostrar menos en la cara, dice. Saludos. Bueno, se entendió, ¿no? Eh, Yo creo todos, que, sí, perdón, yo dale. creo que lo que quiere decir Silvana es que, y en algo coincido, creo que los que expresan más lo que sienten es como que no demuestran tanto en en las expresiones corporales, ¿no? Porque si uno habla directamente y dice lo que siente, no sé, por ahí viene creo la cosa, ¿no? O los que no dicen nada lo que sienten y se ¿Usted lo nunca vio tragan. una persona, usted no vio la película Relatos Salvajes? Sí, claro, sí, ¿Y usted no vio cuando el tipo se pone furioso? sí, sí, ¿Y sí, usted no vio que cuando notorio. se puso furioso decía de todo? O Sí, sea, exacto. el decir eh, no quiere decir que uno no exprese tanto. Hay gente que grita y patalea y habla y es la famosa descarga, ¿no? Ujú, sí, Ajá. El hablar sirve mucho cuando, como decimos nosotros, se atempera lo que se siente, ¿no? Porque supóngase que ahora el internet me anda fallando y yo entro perdón, las puteadas, ¿no? ujú, Aparte de que no me va a servir de nada, es muy distinto a que yo me calme,
le diga a usted, le mando un mensaje de que estoy con problemas con internet, trate de ver cómo lo soluciono, ¿no? Sí. O sea, vio que muchas veces se dice que hay que descargar, hay que descargar. Bueno, hay que descargar de una cierta manera, pero no así a lo bruto, sino que hay que también elaborar lo que uno le va pasando, porque si no, la máquina, entre comillas, se vuelve a cargar de nuevo. Ujú. Esas personas, ¿se acuerdan la escena del... Ay, qué película esa terrible. ¿Cuál? Esa escena, y son todas las escenas, esta de los relatos salvajes, cuando Ah, de la misma película. Sí, 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 claro, sí. cuando este hombre todo elegante va en ese coche todo elegante y, y va por una ruta Sí, en el sí, norte sí. de la Argentina y se topa con el otro bruto bueno, y se Que le va tensa haciendo bromas, sí, sí, sí. con toda esa trenza tremenda. Eso se ve que ya el que se sulfura, el que se enloquece, ya tenía ese carácter. Ujú. Ya, uno se imaginaba que si ese episodio pasaba, tal vez a los 3 días tenían un episodio parecido, porque ya Sí. es solo descargar así a lo loco no sirve. También tenemos que elaborar lo que nos pasa y atemperar. Ujú. Porque mire que con los sentimientos pasa eso, con los afectos, como decimos siempre nosotros, ¿no? Están los afectos primarios, esos que decimos nosotros son a plena cantidad. ¿Qué quiere decir? Eso, como ese que baja, se enoja, le agarra al otro a las trompadas y hace una... Eso es una descarga, como llamamos, a plena cantidad. Después está la descarga que es a mediana cantidad. O sea, se baja enojado, tiene toda la bronca, pero la tempera, bla, 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 todo lo que yo describí recién. Y después está el tipo que sofoca todo, como dijo la oyente, porque creo que ella se refirió a que no es bueno sofocar. Eso estamos Sí, todos por de ahí venía, acuerdo. por ahí venía. Bueno, aprovecho, A tengo otro ver, mensaje que llega recién. a ver. Dice, buen día, los estoy escuchando desde Capital Federal, me gusta mucho el tema. Esto es como cuando tenés que contar hasta 10 antes de hablar. Me parece que siempre sirve pensar antes de mandársela, bueno, la macana, supongamos. Ah, sí, Saludos, dice. eso está muy bueno. Bueno, por eso yo le digo, ¿no? Que en cuerpo, ¿cómo se llama? En boca cerrada no entran moscas, que es un dicho. Exacto. O yo no sé, en alemán hay un dicho también que es algo así como hablar es de plata y callar es de oro, como siempre decir, es cierto, Claro. porque uno si tiene que hablar, siempre va a tener más adelante alguna otra oportunidad, pero una vez que Ujú. dijimos y si encima lo dijimos mal, bueno, pero todo esto de larga charla, ¿en dónde va a desembocar? En que justamente hablamos también con nuestras enfermedades. Porque si nuestros órganos tienen funciones, o sea, tienen un sentido, eso tiene un sentido que el riñón esté donde esté y que haga lo que haga. Y entonces también involucra algo así como una fantasía. Entonces, cuando yo me enfermo del riñón, por ejemplo, Sí, está bueno que yo no solo lo inspeccione desde el punto de vista físico y haga radiografía, ecografía y todo, sino que también, yo lo voy a decir muy simplificadamente, pero muy simplificadamente. Tengo que preguntarme, ¿y este sujeto por qué ahora no quiere filtrar? ¿Por qué no filtra bien el riñón? Usted sabe filtrar, también los oyentes filtran lo que nosotros hablamos. se filtra la O sea, información, sí, tiene muchas acepciones la palabra, es cierto, sí. sí, pero nosotros, es decir, separamos lo que nos sirve, el organismo separa lo que le sirve y desecha lo que no le sirve, ¿no? Ujú. Y nosotros anímicamente hacemos algo muy semejante. Los que oyen esta charla, con algo se van a quedar y con otras cosas no se van a quedar, se van a quedar con lo que les importa. Ujú.
siempre pasamos por el tema de lo que te importa, lo que te interesa. Y, Exacto. y entonces, y en la vida también tenemos planes que podemos realizar y podemos planes que tenemos que desechar. Y entonces ya Ujú. pasamos a, bueno, usted ya me está por, ya me está Sí, ya estaba, ya lamentablemente. yo como uno expresa, porque yo se lo reconozco lame- en el tono de voz. El tono de voz es lo que Lamentablemente nos estamos. tenemos que ir, mi querida, pues ya se viene el Bueno, otro programa. Bueno, bueno, pasó volando, volando, volando. Así que seguramente la semana que viene daremos nos van a dar una charla en relación a este tema, me parece. Vamos a seguir un poco con la temática, ¿le parece? bueno, O lo que sí, usted, me o lo que usted parece. considere. Sí, Este, por yo supuesto. siempre estamos de acuerdo nosotros. Ahí está. Por Licenciada suerte. Torres Bush, muchísimas gracias como siempre. Un besote enorme. Bueno, saludos, saludos a los oyentes y un buen fin de semana. Que estén bien. Igualmente para ustedes, que tengan un muy lindo día. Qué Chao. rápido se nos fue el programa, qué rápido se nos fue. Bueno, aquellos por supuesto que la quieran seguir a la licenciada Doris Bush, lo cual aconsejo profusamente, lo pueden hacer a través de su canal y su página web www.porquenosenfermamos.com.ar, ponen link Doris Bush en Google y van a salir sus canales de Instagram, Facebook, YouTube también, así que bueno, tienen muchísima y muy linda información para poder leer, ¿eh?